Mi nombre es Renan Gabriel Justiniano Murillo, soy jujeño, nacido en San Salvador, tengo 54 años y bueno, estoy dentro del mundo oriental, digamos, aunque no soy chino. Empecé practicando arte marcial a los 10 años, ¿no? Pero dentro de una búsqueda, yo creo, de naturaleza espiritual, ¿no? Dentro de ese proceso, bueno, fui practicando distintas artes marciales, pero de lo que vivo en realidad es de la medicina tradicional china, que es a lo que me dedico. Y doy clases también de arte marcial y de Qigong. Y fue a través de mi hermano mayor. Yo empiezo en realidad como incentivado por él en algún aspecto, pero no sé, ya era algo que me llamaba, ¿no? Todo lo oriental. No era muy común, porque estamos hablando de año 74, 72 más o menos. Así que no, año 72. Así que no era muy común en esos tiempos. En esos tiempos no había internet, no había la difusión y la tecnología, no se conocían las cosas tan fácilmente, tan a la mano como hoy. Sin embargo, bueno, yo era lector. A mí me gustaba leer, me gustaba incursionar en campos que no eran los comunes. Nunca me interesó el fútbol, por ejemplo. Nunca me interesaron los deportes masivos. Entonces yo a los 10 años empecé a incursionar, por ejemplo, en la práctica de la meditación. Entonces, bueno, me levantaba media hora antes de ir porque yo iba al colegio a la mañana. Entonces hacía 30 minutos de meditación, me hacía mi desayuno y me iba al colegio. Surgió ahí la posibilidad de hacer karate con alguien que enseñaba ahí del barrio donde yo vivía, en San Salvador, y esa fue mi primera incursión, digamos, en el arte marcial, ¿no? Fue a través de mi hermano con el que sí empiezo una práctica, digamos, más disciplinada, más metódica, constante, en esa época haciendo taekwondo, que era el Chuk Du Kwan, que era un estilo, antes era Chuk Du Kwan y Muk Du Kwan, ¿no? Y él era discípulo de un profesor de Salta que se llamaba Federico Vara Santander.
y él había aprendido con unos maestros coreanos que se establecieron en Paraguay. Y bueno, a través de él es que yo me meto en una práctica más intensa, donde no había fin de semana, no había domingo, no había día de descanso, nada. Y bueno, después, como tampoco me encerraba, porque no faltaba ahí el aspecto que lo sustente desde un punto de vista espiritual o filosófico, a mí me interesaba o intuía que había un trasfondo interesante que tenía que ver con su cultura, pero no lo hallaba. Y fue a través del acercamiento con el arte marcial chino que empiezo a encontrar lo que buscaba, ¿no? Y eso tiene que ver con, tiene que ver directamente con la riqueza propia de su cultura. Y poco a poco, voy encauzando toda esa curiosidad y esas ganas que yo tenía con relación a aprender métodos curativos, que no solo tiene que ver con lo físico, ¿no? Porque la sanación tiene muchas dimensiones. Y bueno, hoy en día vivimos en un mundo donde la gente está bastante enferma, ¿no? Porque yo creo que es un sistema que promueve la enfermedad, promueve el sufrimiento, no precisamente el bienestar humano. Y el arte marcial, te enseña muchas cosas en relación a valorar la vida, ¿no? Porque justamente no desde un plano teórico, no desde un plano intelectual, sino que lo vivencias cuando sientes tu vida en peligro, ¿no? Entonces es una disciplina interesante porque te educa o te da la posibilidad de educarte y de encontrar un balance en tu mundo emocional sobre todo, que es la parte difícil. Nosotros nos enfermamos fundamentalmente porque emocionalmente somos bastante desequilibrados. Hay una selección natural, ¿sí? Es decir, cuando depende, como dicen muchos maestros, más importante de lo que enseñas es quién enseña. Porque es tu energía, tu estado mental, tu estado energético se contagia. Estas cosas no es para todo el mundo, es para a quien le gusta. Tiene que haber alguna afinidad, así como, qué sé yo, hay gente que le gusta el baile, hay gente que le gusta pintar, en fin. O sea, hay distintos tipos de personalidad, distintas características, no es para todo el mundo, pero hoy en día, digamos, vivimos en una sociedad muy violenta, ¿sí? Y la verdad que le hace bien a la gente entrar en un proceso de educación, porque eso es el verdadero arte marcial, realmente te educa. Hay cosas yo creo que uno ya trae, ¿no? Yo desde chiquito era muy independiente y gracias a Dios, digamos, mi madre, mi padre me han respetado. Pero aunque no me hubieran respetado, estoy seguro yo me hubiera salido con la mía porque yo era así. Porque yo crecí con mucho contacto con el río, con el monte. Yo vivía en Jujuy y estamos hablando de hace bastantes años.
en un barrio que se llamaba Cuyaya, y bueno, a 5 cuadras empezaba el monte, empezaba la Almona. Así que yo iba a mi colegio, almorzaba y me iba con mis amigos, íbamos a pescar, a ondear, curiosamente, ¿no? Cosas que bueno, va contra todo lo que digo. Y bueno, llegó, qué sé yo, los 10 años y dije, no puede ser que ande matando pajaritos, que ande pescando. Entonces me replanteé muchas cosas. A los 7 años mi madre me dice, saliendo del colegio, me acuerdo un día por la calle, íbamos caminando y me dice, bueno, Changuito, tenés que hacer tu comunión, como han hecho tus hermanos, tu hermano y tu hermana. No, les digo, ¿por qué? Yo no voy a hacer esa estupidez. ¿Cómo que esa estupidez? Que me empieza a explicar la importancia de hacer la comunión y qué sé yo. No, le he dicho, yo no necesito ningún intermediario entre yo y Dios. El cristianismo dice, si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. ¿Sí? Lo cual a mí personalmente me parece una estupidez intergaláctica, atómica, ¿no? Porque entonces me tengo que dejar hacer lo que quiera cualquier estúpido. ¿Sí? Para mí personalmente la fe es una consecuencia del saber. ¿Sí? Ese saber te va generando, es decir, una confianza, porque vos no podés tener fe en lo que no conoces. Vos podés desarrollar la fe a partir de una experiencia personal donde tienes un proceso de conocimiento, ¿sí? Donde hay un acercamiento, una consustanciación con eso que se supone que te va a generar fe, pero la fe no viene de afuera, la fe la generas tú, desde tu interior. Para mí las creencias no tienen nada que ver con el saber, ¿no? No estoy de acuerdo en realidad con el planteamiento religioso en la concepción religiosa convencional. No me considero ni cristiano, ni católico, ni budista, ni nada, ¿no? Yo no me limito ni me circunscribo a ninguna religión, porque básicamente las religiones tienen que ver con el mundo de las creencias, ¿no? Y yo creo que las creencias han sido una herramienta de manipulación del ser humano durante miles de años. Mis padres, digamos, no sé, se han mantenido, lo han respetado, o me hice respetar de alguna manera. Todo tiene un sentido, ¿no? Pero bueno, lo que yo pueda decir yo creo que no tiene mucha importancia. Lo importante es lo que cada uno vaya descubriendo en su interior. El arte marcial, propiamente dicho, tiene su origen, digamos, en dos aspectos de la realidad humana. Una es la guerra, porque arte marcial son artes de guerra. Y la otra es el aspecto del desarrollo interno, donde ciertas artes marciales y ciertas prácticas, al amparo de ciertas doctrinas o ciertos templos, como ha sido dentro de lo que ha sido el budismo o lo que ha sido el taoísmo o el confucianismo en China, se empezaron a practicar, pero no con un sentido o con una orientación de matar a alguien o de ir a la guerra, sino con un sentido de disciplina, de formación del carácter, del temperamento y sobre todo como una herramienta para el autoconocimiento. Entonces, bueno, esas dos cosas están presentes en todo arte marcial. O sea, por un lado te prepara para situaciones eventuales reales, ¿sí? Que tiene que ver con un principio en realidad que es poco conocido, que es el principio del Wei Shen. El principio del Wei Shen es protección de la vida. O sea, lo que yo aprendo no es para dañar, sino que es para proteger, ¿no? Entonces, no va de la mano con un perfil violento, no va de la mano con promover
violencia, sino más bien todo lo contrario. China de hoy, no sé si será realmente tan interesante. Pero más que nada creo que es una cuestión práctica. O sea, si yo no sé hablar chino, yo sé que la cosa está muy cerrada. Estaría cerrada para mí porque, bueno, pasa en casi toda cultura, pero con los chinos más todavía. O sea, si vos no hablas chino, no te dan bolilla. Entonces, como que, no sé, ¿me entiendes? Pero no es algo que me preocupe, ¿no? Digamos, la meditación, como a mí me enseñaron, lo que yo aprendí, lo que yo practiqué, tiene que ver con un estado de no mente. Es decir, nosotros vemos desde ese condicionamiento social, cultural, todo lo pasamos por la cabeza. ¿Sí? Bueno, en el concepto de los maestros orientales, el verdadero aprendizaje tiene que involucrar sobre todo un estado de no mente. Es decir, más bien, la mente distorsiona las cosas. ¿Sí? Porque nosotros juzgamos o evaluamos en base a una información previa. Y eso tiene que ver con un condicionamiento que viene del pasado. Entonces, si vos estás en el pasado, no estás en el presente. Si vos estás en el futuro, no estás en el presente. Entonces, para estar en conexión con algo, tu mente tiene que estar tranquila, sin estar evaluando, sin estar emitiendo juicio. Eso requiere una condición X. Bueno, eso es lo que se pone en ejercicio en la meditación. Es decir, un estado de no mente. Es un estado de alerta, de focalización de tu conciencia, pero en tu ser. Porque si yo soy capaz de observar mis pensamientos, significa que yo no soy mis pensamientos. O sea, hay que acercarse, hay que profundizar, te tienes que informar, tienes que empezar a descubrir de qué se trata. Y sí, estaría bueno que aprendan ustedes, las mujeres, por ejemplo. O sea, hay mucha violencia, pero bueno, yo, por ejemplo, acá he tratado de formar grupos de mujeres ya hace varios años. Nunca ha resultado. Porque creo que nuestra sociedad vive mucho desde la queja. La gente vive mucho en la queja. Pero ¿y qué hace para solucionar las cosas? Y eso es lo que importa. O sea, ¿estás solucionando las cosas? Por eso cuando ellos dicen, bueno, la regla 3 de 8, ¿sí? Cultiva tu esencia. ¿Qué es cultivar tu esencia? ¿Qué haces vos para ser feliz? ¿Qué haces vos para nutrir tu espíritu? No lo que tienes que hacer porque es un deber, porque, no sé, fulano, mengano, la institución te dice, tus padres, la escuela, no. Sino, ¿qué haces vos en respuesta a las necesidades reales de tu ser? No lo que vos crees ser, ¿no? Ni lo que te han dicho que sos, sino lo que realmente eres.
Pero bueno, ¿y cuándo nutrimos el Shen? Lo que llaman ellos el Shen, que es la conciencia, ¿no? Porque ellos dicen que hay 3 dones que nosotros recibimos desde que somos concebidos. 3 tesoros, se llaman Sanpao en chino, que significa los 3 tesoros. El Qi, el Qing y el Shen. El Qi es como la rama, y como el tronco y las ramas de un árbol. Es lo que tiene que ver con tu individualidad, con tu estructura individual, con tu energía individual. Luego está el Qing. El Qing es como la raíz del árbol. Es lo que te conecta con la dimensión del grupo, que sería tu familia, ¿sí? Y es lo que te permite recibir toda la herencia de tus ancestros. Es decir, que ahí está toda la carga genética, toda la información, los dones, las cosas buenas y malas que recibimos. Y el Shen es como el fruto del árbol. Entonces, no hay esperanza de flor ni de fruto si el árbol no está sano, si el tronco está fuerte, las ramas están fuertes y si las raíces están bien, si están aguzanadas, bueno, no, entonces no podés descuidar nada. Entonces, eso es lo que se entiende por una buena educación dentro de esta mirada de la vida. Es decir, por eso es que empezar a tomar conciencia de aspectos y valores de la vida que en nuestra sociedad están dejados totalmente de lado, porque todo es vivir para afuera, para la apariencia, para lo superficial. Entonces caemos en un vacío terrible. Producto de ese vacío empiezan las frustraciones, porque en realidad no comprendes el motivo por el cual te pasa esto, te pasa aquello, porque en todo hay una enseñanza, tiene un sentido. No existe la casualidad para esta concepción filosófica oriental. Existe la causalidad, o sea, todo responde a una ley de causa y efecto. Entonces, uno tiene que empezar a recuperar y a rescatar ciertos valores intrínsecos a la vida, pero pasa por cambiar tu lectura. En otras palabras, más importante que lo que te pasa es la lectura que haces acerca de lo que te pasa.